contemporáneos. Él era gobernador de Judea, y el primer objetivo de cualquier gobernador de Judea era enriquecerse lo más rápidamente posible en el escaso periodo de tiempo que ejercía su magistratura. Sabemos por la historia que Pilato era un gobernador especialmente cruel y que había matado a mucha gente de manera indiscriminada. Era una persona sin ningún tipo de escrúpulos. Sin embargo, a pesar de su falta de escrúpulos y a pesar de su corrupción, era capaz de ver que Jesús era inocente y quería liberarlo. Hasta por 3 veces nos dice la Escritura que quiso liberarlo. Pero la presión del pueblo era muy grande y querían que lo crucificaran. Sabemos por la historia que los judíos habían enviado una embajada al emperador Tiberio quejándose del mal gobierno de Poncio Pilato. Tiberio no es que fuera especialmente un gobernador sensible ni un emperador honrado y pulcro, pero lo importante era mantener el orden político y, como decimos en mi país, les tiraron de las orejas a Pilato. Pilato no podía permitirse el lujo de que nuevamente Roma le llamara la atención. Y cuando el pueblo le dijo: si tú sueltas a este, no eres amigo del César, finalmente Pilato sucumbió ante la presión política. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos. Se lavó las manos. Y es muy interesante porque esta palangana, la palangana de Pilato, es la palangana del desentendimiento. Pilato se desentendió. Pilato era bien consciente de que Jesús era inocente. Pilato era bien consciente de que aquello era una situación injusta, pero ¿qué hizo? Se desentendió, se lavó las manos de aquel problema. Miren, desentenderse no es ser inconsciente a las realidades. Desentenderse no es ignorar los problemas. Desentenderse no es tener ojos para ver la ceguera espiritual, la necesidad espiritual, la necesidad social, la necesidad económica. Desentenderse es considerar que ese no es mi problema, que ese será problema de alguien más. Será problema del gobierno, será problema de los misioneros, será problema de los pastores, será problema de aquellos que son llamados a tiempo completo, pero no es mi problema y por lo tanto yo me desentiendo. Sí, ofrendaré, ¿verdad? Porque no me voy a desentender al 100% y naturalmente oraré, porque no me cuesta absolutamente nada. Desentenderse es considerar que este no es mi problema. Y Jesús enseñó acerca del desentenderse. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. Y pasó el religioso, el pastor, con sus estudios teológicos, con su maestría en divinidades, con su doctorado en teología. Y pasó el levita, el líder de alabanza, el que nos mueve a la presencia de Dios cada día y en cada momento. ¿Y qué hicieron los dos? Según nos dice la Escritura, pasaron de largo. Se desentendieron. ¿Saben quién fue? ¿Verdad? ¿Recuerdan la parábola? El que no se desentendió. Y fíjense que el samaritano no solamente no se desentendió, sino que además corrió un gran riesgo. Porque al ser un marginado social fácilmente podría haber sido acusado de ser el responsable de lo que le había pasado a aquel judío. Pero aquel hombre no se desentendió. Aquel hombre consideró que aquel era su problema. Desentenderse es considerar que esto no va conmigo. Desentenderse es considerar que este no es mi problema. Desentenderse es pasar de largo. En el grado extremo, ignorar. Digamos que en el grado más políticamente correcto, ofrendar algo y orar. Pero este no es mi problema. Pero fíjense que Jesús no solamente enseñó acerca de desentenderse, sino que Jesús también enseñó acerca del riesgo, el riesgo y el peligro de desentenderse. Y ustedes van a Mateo 25, y Mateo 25 nos narra el juicio final. Y no es una parábola. Está hablando cuando cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y cuando Dios nos va a pedir cuentas de nuestro desentendimiento. Dice que separó el auditorio en dos. A unos los puso a la izquierda y a otros a la derecha. Y este pasaje es el pasaje de los sorprendidos. Es el pasaje de los sorprendidos, porque aquellos que son condenados no lo entienden. No lo entienden porque dicen: ¿cuándo te rechazamos?
¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos abandonado? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos presionado, encarcelado y no te visitamos? ¿Cuándo? Es que no tenemos conciencia de ello. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cada vez que a uno de estos pequeños no se lo hicisteis, a mí me negasteis. Porque cada vez que nos desentendemos, no nos desentendemos de un pobre, de un niño abusado, de una mujer maltratada, de un musulmán que no conoce a Cristo. Hermanos, nos desentendemos literalmente del mismo Jesús. Es una bofetada y un escupitajo en la misma cara de Jesús. Y no son mis palabras. Y no trato de moveros a emociones. Mi mujer dice que no hay nada menos emocional que yo, más oso que chupar un ladrillo. No trato de moveros a emociones. Lo que trato es de confrontaros con la realidad de que en el rechazo del prójimo está el rechazo de Jesús. Y que cuando tú dices no al prójimo, no le estás diciendo no a un pobre, a un marginado, a alguien que no conoce a Cristo, sino que le estás dando una patada al mismísimo Jesús. Pero hay otra parte del auditorio que se sorprende. Y esa parte del auditorio es los que dicen venid. De parte del Señor dice, venid al gozo preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Y aquella gente dice, pero nosotros ¿cuándo hemos hecho eso? Y el Señor Jesús dice, porque cada vez que se lo habéis hecho a uno de estos más débiles, a mí me lo habéis hecho. Cada vez que nosotros interactuamos con el pobre, cada vez que nosotros interactuamos con el que no conoce a Jesús, cada vez que nosotros interactuamos con el prójimo, estamos interactuando con Jesús. Cada vez que nos encontramos con Jesús, en el prójimo, nosotros nos encontramos con Jesús. Hay una palangana, que es la palangana del desentendimiento, de lavarse las manos, de pasar de largo. Y Jesús habló acerca de esa palangana. Y Jesús habló del peligro que tenemos de desentendernos y de pasar de largo. Pero en la Escritura también se menciona otra palangana, y me gustaría que pudierais ver la diapositiva. Y es la palangana del servicio. Yo no sé si podéis admirar con suficiente claridad esta diapositiva. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13 que Jesús se desvistió, se ciñó una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Me encanta esta fotografía. Y me encanta esta fotografía porque este no es el Jesús Pantén o L'Oreal, ¿verdad? Con un cabello impecable que le cae por los hombros, nunca despeinado, que no le huele el sobaco, que nunca ha sudado porque es santo y perfecto. Si os dais cuenta, es un Jesús rudo, es un Jesús tosco, es un Jesús humano. Pero la otra palangana es la palangana del dolor y del sufrimiento. Y es la palangana del servicio. Es la palangana de asumir como propios los sufrimientos y el dolor del mundo. Es la palangana de arremangarse, si ustedes tienen esta expresión, subirse las mangas a resuciarse en el dolor, en la miseria, en el pecado, en la enfermedad y en el sufrimiento. Y esta es la palangana que ilustra a Jesús. Dice Isaías 53, Él cargó con nuestros dolores. Dice que Él cargó con nuestras enfermedades. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dos palanganas. Qué simple y sencillo utensilio. Dos actitudes delante de la vida. Dos estilos de vida. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ni tú ni yo podemos eludir estas palanganas. Y por narices, por fuerza, hemos de optar por una palangana o por otra palangana. O optas por la palangana del desentendimiento, o optas por la palangana del servicio, del dolor y del sufrimiento, para que este mundo sea lo que Dios pecado hizo infierno. Pero no puedes escapar, no puedes ir al límite, no puedes esconderte detrás de una ofrenda, ni puedes esconderte detrás de una oración. O pasas de largo, o asumes el dolor y el sufrimiento de este mundo.
quiero acabar con dos personas que respondieron de dos maneras diferentes. Quiero compartirlo con vosotros. Dos respuestas diferentes, pero las dos respuestas positivas. Las dos son dos maneras diferentes de asumir la palangana del servicio, la palangana del dolor y la palangana del sufrimiento. Dos maneras diferentes de responder al heme aquí, envíame a mí. Dos maneras diferentes de decir yo no voy a pasar de largo y yo no voy a desentenderme. La primera de estas personas es Mateo. Me gustaría si podemos ver este cuadro. Este cuadro es increíble. Está en una iglesia de Roma y es el llamamiento de Mateo. Si ustedes lo pueden ver, aunque tal vez la imagen no tiene toda la claridad y la nitidez, ven a Jesús señalando a una persona, ¿verdad? ¿Lo ven? Y ven una persona que como extrañada dice, yo, se está señalando a sí mismo como extrañado. Cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros sabemos que cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, ¿qué es lo que hizo Mateo? Dice que dejando el banco de los tributos, le siguió. ¿Lo recuerdan, verdad? Y esta es una manera de responder a la palangana del servicio. Dejarlo todo y seguir a Jesús. Es lo que nos han estado desafiando durante estos días. Ir hasta lo último de la tierra. Ir a una cultura diferente. Ir a un país diferente. Ir a una etnia diferente. Porque Mateo ilustra perfectamente esta manera de acoger la palangana del servicio. Dejarlo todo e ir. Pero hay otra respuesta muy interesante. Me gustaría que ustedes la vieran. Este es el endemoniado gadareno. Es una fotografía evidentemente bajada de Google. Ahí lo tienen, con los cerdos que estaban alrededor. Este es un hombre que fue tocado y que fue transformado por Dios y por el Evangelio. Lo recuerdan, ¿verdad? Aquella persona que hasta la gente tenía miedo, que vivía en los cementerios, que era agresivo. Y esa persona fue curada y fue sanada por Jesús. Y esta persona quería dejarlo todo, absolutamente todo, e ir detrás de Jesús para convertirse en un testigo de Jesús. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? No, muchacho, yo tengo un plan diferente para ti. Ves a los tuyos, ves a tu casa, ves a tu entorno, ves a la gente que te conoce y di las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Qué interesante, ¿verdad? Alguien que quería seguir a Jesús, que ni siquiera tuvo que ser llamado, alguien que se ofreció voluntario, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús dijo, sí, te voy a enviar a los tuyos. La palangana de servicio la vas a hacer en tu escuela. La palangana de servicio la vas a hacer en tu universidad. La palangana de servicio la vas a llevar a cabo en tu empresa, en el mundo de las artes, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, donde tú vives y donde tú estás. Dos maneras de responder a la necesidad de un mundo roto. Dos maneras igual de dignas. Dos maneras igual de bíblicas. Dos maneras igual de necesarias. Por eso yo os decía que la cuestión no es a dónde irás. Perdón, la cuestión no es plantearte si has de ir. La cuestión es a dónde vas a ir y a quién vas a ir. La cuestión hoy no es que el Señor te llama. Sin duda te llama. ¿Para qué te crees que te ha salvado? ¿Para que vayas al cielo solamente y el trabajo aquí lo hagan los que están a tiempo completo? Este no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿a dónde vas a ir y a quién vas a ir? Si vas a ir transculturalmente, como Mateo, vas a ir a los tuyos, a tu gente, a tu casa, a tu ciudad o a tu pueblo. Tú vas a escoger. Los dos llamamientos tienen la misma dignidad, el mismo valor, y los dos tienen la misma base y la misma consistencia bíblica. No es una cuestión cualitativa, es simplemente una cuestión estratégica. ¿Dónde Dios te quiere utilizar a ti? Pero que te quiere utilizar, que te llama, eso es indudable. El gran reto, la gran pregunta hoy, es ¿qué es lo que vas a hacer? Si te vas a lavar las manos como Pilato, vas a ser miserable toda tu puñetera vida. Por lo contrario,
te vas a remangar y vas a coger la palangana del servicio, del dolor y del sacrificio y vas a colaborar con Jesús en la restauración del universo, en hacer que este mundo sea lo que Él pensó y el pecado hizo inviable. Esa miserable palangana de la que hemos hablado hoy, te aseguro que va a marcar tu vida. Un buen día vas a tener que decirle soy bautista, así que no es que esté hablando de lenguas. Buen día vas a tener que decirle adiós, porque palangana pasas. ¿Os parece que oremos? Señor, yo la única cosa que te pido es que nos evites la vergüenza, no permita, Señor, la humillación de tener que venir delante de tu presencia y tener que escuchar que me aparte de ti porque nunca te conozco. Porque en el necesitado, en el pobre, en el que no te conocía, estaba viéndote a ti. Sin embargo, te di la espalda, me desentendí, me lavé las manos y te ignoré. Señor, yo te pido de todo corazón que no me permitas desentenderte de este mundo roto y que no me permitas pasar de lado. Pero también te quiero pedir que no permitas que molestes la vida de cada uno de los que estés aquí, que no permitas, Señor, que pasen de largo y que se desentiendan. Señor, que tu Espíritu los persiga, que tu Espíritu les grite, tu Espíritu habla de su corazón, para que opten por servirte a ti y por ser agentes de